Cuando se cuenta la historia de Isabel II, casi siempre se dice que se casó con un príncipe. Es cierto, pero es una verdad tan incompleta como decir que un huracán es un poco de viento. La joven princesa no solo se casó con Felipe de Grecia y Dinamarca, se casó con una energía casi física, con una impaciencia crónica, con un orgullo que no sabía disimularse y con un hombre que había aprendido, desde muy niño, que si la vida iba a lanzarle sillas, lo sensato era no sentarse. Podía ser una compañía deslumbrante y, minutos después, insoportable. A veces, las dos cosas antes del postre. Era brillante para detectar la tontería ajena y no tenía ningún interés en callarse al respecto. Convivir con él, según todo lo que se sabe de quienes lo hicieron, se parecía menos a un matrimonio tranquilo que a intentar seguirle el paso a una tormenta con muy buenos modales. Esa tormenta nació lejos de Buckingham Palace, en la isla griega de Corfú, en el verano de 1921. Vino al mundo como el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, un título que sonaba espléndido en el papel. Pero el papel es un lugar muy barato para ser de la realeza. Felipe pertenecía a una de esas dinastías europeas tan extendidas que casi todo el mundo estaba emparentado con todo el mundo, donde buena parte del mobiliario era heredado y el futuro político podía cambiar entre el desayuno y el almuerzo. Su padre, el príncipe Andrés de Grecia, era hijo menor de la familia real griega, encantador, sociable, valiente en el campo de batalla y bastante despreocupado con el dinero. Su madre, la princesa Alicia de Battenberg, bisnieta de la reina Victoria, era inteligente, de cuna elevada, hermosa y desde la infancia prácticamente sorda. Juntos formaron una familia que quedaba espléndida en las fotografías y funcionaba bastante peor en la vida cotidiana. Felipe llegó como el único varón después de 4 hermanas mayores. En otro hogar, eso podría haberlo convertido en el pequeño príncipe mimado de un mundo femenino y cálido. En este hogar significó que fue querido en la teoría y arrastrado por los acontecimientos en la práctica. El suelo bajo los pies de esa familia cedió casi de inmediato. La Grecia de comienzos de los años 20 no era un plácido escenario de bautizos reales y jardines en flor. Era un país sacudido por la guerra, la derrota militar y un ajuste de cuentas político. Tras el desastre en Asia Menor, se culpó a personas del círculo real. Felipe apenas era un bebé cuando su padre fue arrestado, sometido a consejo de guerra y desterrado. Así que, antes de que Felipe pudiera formar un solo recuerdo de su lugar de nacimiento, ya lo habían sacado de allí. Gran Bretaña envió un buque de la Royal Navy a recoger a la familia. La anécdota sobrevivió porque era demasiado vívida como para desaparecer. El niño fue trasladado en una cuna improvisada, hecha con una caja de naranjas. Es difícil inventar una mejor escena de apertura para la vida que le esperaba. Un príncipe, sí, pero uno que dormía en un embalaje de fruta mientras los adultos discutían sobre tronos y culpas. La familia se instaló en el exilio cerca de París, en Saint-Cloud, en una casa prestada y con medios reducidos. Este fue uno de los trucos silenciosos que la vida real suele hacerle al público. Se puede tener sangre que corre por media Europa y aún así no tener dinero, ni dirección fija, ni estabilidad de ningún tipo. Felipe creció entre apellidos ilustres y finanzas inciertas, lo que lo volvió mundano muy pronto. También lo volvió práctico. Un niño que aprende que el rango no paga las facturas de la casa tiende a impacientarse después con la pretensión. Sus primeros años en Francia fueron un mosaico de idiomas, parientes y lealtades cambiantes. Inglés, francés, alemán, griego, danés, vínculos con los Mountbatten en Gran Bretaña, príncipes alemanes por un lado, marinos británicos por el otro. Más adelante bromearía sobre la confusión lingüística de su infancia, porque detrás del chiste había una verdad simple: el hogar no era un lugar fijo. El hogar era donde el pariente más amable de turno tolerara a la familia por una temporada. Ese desarraigo dejó huella. Quienes lo conocieron después mencionaron con frecuencia su fuerza de carácter, su disciplina y su tendencia a tratar el sentimentalismo como un cojín innecesario. En su experiencia, los cojines se movían demasiado como para confiar en ellos. Aprendió a viajar ligero, tanto física como emocionalmente. Aprendió a no esperar devoción constante de los adultos que lo rodeaban. Aprendió que un niño podía ser querido y aún así ser dejado atrás. En París, asistió a una escuela dirigida por un educador estadounidense,
donde se lo recordaría como brillante, animado y bastante consciente de la rapidez de su propia mente. Esa cualidad nunca lo abandonaría. Era de esas personas que entran a una habitación ya medio molestas porque todo se mueve demasiado despacio. Los niños rápidos pueden ser encantadores. Los niños rápidos, sin mucha supervisión, tienden a volverse formidables. Felipe se estaba volviendo formidable. Más tarde fue enviado a un internado preparatorio en Inglaterra, Chim, donde, siendo aún un niño, ya era casi un veterano en materia de desarraigo. El internado británico puede ser una institución noble si uno escribe folletos publicitarios. Para muchos niños es, simplemente, una lección temprana sobre no acostumbrarse demasiado a la comodidad. Felipe se adaptó porque adaptarse se había convertido en su habilidad principal. Hizo amigos, peleó, corrió, trepó y desarrolló ese caparazón duro que tantos internos desarrollaban, y que algunos nunca terminaban de perder. Si sentía soledad, no la convertía en un espectáculo público, la guardaba donde guardaba casi todos los sentimientos difíciles, y se volcaba en la actividad. A comienzos de los años 30 llegó el gran derrumbe familiar, uno capaz de hundir a un niño de temple más frágil. Sus hermanas se casaron con aristócratas alemanes y sus vidas se dispersaron por el continente. Su padre se apartó, más o menos, de la vida familiar y se instaló en una existencia errante en el sur de Francia, donde el juego, los clubes y una compañera glamorosa le sentaban mejor que la tarea seria de ser padre. Su madre atravesó una crisis grave de salud mental, diagnosticada por los médicos de la época en términos que hoy suenan fríos y severos, y fue internada en instituciones en Suiza. Felipe era todavía un niño. Una cosa es perder a los padres por la muerte. Otra, muy distinta, es perderlos por etapas mientras siguen, de forma inconveniente, vivos. Durante varios años, en términos prácticos, lo criaron entre distintos parientes por turnos. Su abuela, Victoria de Milford Haven, le aportó estabilidad y sensatez. Varios miembros de la familia Mountbatten ayudaron. Su tío Louis Mountbatten, deslumbrante, ambicioso, socialmente talentoso, se interesó particularmente por él. Lord Mountbatten era de esos hombres capaces de convertir la preocupación familiar en todo un plan estratégico. Tenía encanto, vanidad, apetito y una excelente antena para detectar hacia dónde soplaba la historia. Felipe lo admiraba, aprendía de él y más tarde vio con más claridad que la mayoría cuánto de actuación había en su tío. Pero para un niño solo, la atención de una figura así podía sentirse como oxígeno. El dinero nunca estuvo ausente de esta historia. No se trataba de un cuento de hadas de carruajes dorados y cuentas bancarias sin fondo. Felipe era un exiliado real con buenas conexiones, pero sin fortuna propia, lo que en el mercado matrimonial de las dinastías europeas y la corte británica no era un detalle menor. La riqueza no garantiza el amor, pero sí vuelve a los demás menos inventivos con sus objeciones. Felipe, con el tiempo, tendría que sobrevivir a muchas. A los 13 años pasó un tiempo en Salem, una escuela alemana fundada por el educador Kurt Hahn, que creía en el carácter, la resistencia, el servicio y ese tipo de superación personal vigorizante que suena admirable en boca de un director y agotador en la experiencia de un adolescente. Hahn, judío e intelectualmente exigente, se oponía con firmeza a la descomposición moral que veía extenderse por Alemania. Cuando el régimen nazi ascendió al poder, fue expulsado, se instaló en Escocia y fundó Gordonstoun. Felipe lo siguió. Si alguna vez existió una escuela capaz de tomar a un adolescente medio huérfano, inquieto y físicamente temerario, y convertirlo en su versión más concentrada, esa fue Gordonstoun. El régimen era austero, al aire libre, físicamente exigente y casi teatralmente desinteresado en la comodidad. Baños fríos, carreras duras, aire marino, deber, responsabilidad. Muchos internos lo detestaban. Felipe prosperó allí, y eso dice mucho de él. No era simplemente resistente, quería que el mundo fuera duro para que su propia dureza tuviera sentido. Las adversidades no lo asustaban, lo aclaraban. Destacó en los deportes, en los ejercicios de campo, en tomar la iniciativa, en mostrar coraje. También se ganó fama de tener un ingenio a veces cortante, una confianza que rozaba la arrogancia y una costumbre de detectar la debilidad ajena sin demasiada piedad. Son rasgos que encandilan en la victoria y duelen en la vida privada. En un esposo pueden salir muy caros, y sin embargo Gordonstoun le dio algo vital,
estructura a una vida que había sido puro quiebre. Le ofreció reglas que no dependían de si algún pariente ya estaba harto de Europa esa temporada. Premiaba la competencia. Felipe respondía extraordinariamente bien a los sistemas claros y meritocráticos cuando los respetaba. Lo que la vida nunca le enseñó con amabilidad fue a hacerse pequeño por comodidad de los demás. En 1937, cuando tenía 16 años, la tragedia lo alcanzó de nuevo, de una forma tan brutal que, incluso para los estándares de su infancia, sacudió el suelo bajo sus pies. Su hermana Cecilia, a quien quería profundamente, murió en un accidente aéreo junto a su esposo, 2 de sus hijos y el bebé que esperaba. Felipe viajó al funeral, en Alemania. Existen fotografías de ese día que generaciones posteriores mirarían con una fascinación casi horrorizada. El joven Felipe, apuesto y desconsolado, caminando detrás de los ataúdes junto a parientes y figuras públicas ligadas al mundo nazi en el que varias de sus hermanas se habían casado. La historia se comportaba, una vez más, con total indecencia. El muchacho que pronto lucharía por Gran Bretaña en una guerra contra la Alemania nazi tuvo que llorar a su hermana en un escenario cargado de símbolos que después resultarían casi insoportables. Felipe no se convirtió en un hombre que hablara del dolor en largos párrafos terapéuticos. Se convirtió en un hombre que seguía moviéndose, pero el duelo tiene su propio sistema de archivo. Se instala donde puede. Quienes lo conocieron más tarde señalaron con frecuencia que su método emocional era la celeridad. Esa celeridad no significaba que no hubiera nada debajo. Casi siempre significaba que había demasiado. Hacia el final de los años 30, Felipe se había convertido en exactamente lo que los británicos valoran una vez que pueden llamarlo propio: alto, atlético, apuesto, competente y dotado de ese porte castrense que hace que las instituciones sientan que han descubierto a un líder natural. Ingresó en el Real Colegio Naval de Dartmouth y se graduó como el mejor cadete de su promoción. La Marina lo atrajo por todas las razones por las que había entrado en su vida años antes, como un rescate. Era disciplinada, práctica, jerárquica e internacional sin ser vaga. Medía a los hombres por su desempeño bajo presión. No le pedía que explicara su infancia, le preguntaba si podía hacer el trabajo. En el verano de 1939 llegó el destino, con la forma de 2 princesas que visitaban Dartmouth junto a sus padres, el rey Jorge VI y la reina Isabel. Felipe tenía 18 años, la princesa Isabel, 13. En otra historia, esto se contaría con terciopelo y luz de luna. En la vida real fue más simple, y por eso mismo, más poderoso. Le pidieron a Felipe que ayudara a entretener a las jóvenes princesas durante la visita. Isabel se fijó en él. Por supuesto que sí, era enérgico, dorado, seguro de sí mismo, completamente distinto al mundo masculino cauto y contenido que la rodeaba. La vida de corte podía ser afectuosa en privado, pero rígida en las formas. La futura reina estaba siendo criada en una atmósfera de deber, rutina y un amor paterno formidable, envuelto en límites estrictos. Y entonces apareció Felipe, todo piernas largas, porte naval, conversación animada y una soltura ante el mundo que a ella nunca le habían permitido desarrollar. Isabel no era una muchacha dada a cambiar de opinión con facilidad. Era tímida, hermosa, observadora y más asentada que su hermana menor, Margarita. También tenía una veta romántica que se expresaba no en el drama, sino en la lealtad. Cuando fijaba su atención en alguien, no lo hacía a la ligera. Felipe, sin proponérselo, se había vuelto importante. Luego llegó la guerra, que tiene la costumbre de hacer que el sentimiento privado parezca, a la vez, menos urgente y más intenso. Felipe se incorporó al servicio activo. Sirvió primero en el Océano Índico y luego en el Mediterráneo, donde vio combate real. Estuvo presente en la batalla del Cabo Matapán y fue mencionado en despachos por su desempeño al dirigir un reflector durante una acción nocturna. En términos simples, hizo su trabajo bajo fuego, lo hizo bien e impresionó a gente que no se impresionaba fácilmente. Más adelante sirvió como primer teniente en un destructor a los 21 años, una edad notablemente temprana para el cargo. Era valiente, capaz y enérgico. La guerra pulió las cualidades que las instituciones más admiran: resistencia, criterio, mando, disposición para actuar sin demorarse. También complicó su posición social. Aquí había un hombre sirviendo a Gran Bretaña con distinción, mientras algunos de sus cuñados estaban del lado alemán.
Aquí había un príncipe griego y danés, descendiente de la reina Victoria, educado y formado en lo británico, pero no del todo británico, según los criterios que la corte prefería para sus futuras nueras y yernos. Un joven oficial naval de aspecto y linaje extraordinarios, pero sin fortuna, sin una identidad nacional estable ante la opinión pública y con un árbol genealógico que, hacia los años 40, se había vuelto un dolor de cabeza diplomático con ropa de gala. Para Isabel, esas complicaciones pesaban menos que el carácter. Vio lo que muchas mujeres ven antes de que el mundo les dé permiso para decirlo en voz alta. Bajo la confianza y la franqueza alarmante, había un hombre que se había hecho a sí mismo, no de la nada exactamente, porque la realeza nunca es nada, sino de los escombros, la improvisación y el esfuerzo personal. Estaba vivo de una manera que las personas protegidas suelen encontrar irresistible. Había sido puesto a prueba, había sobrevivido. Durante la guerra comenzaron a escribirse cartas. El primer noviazgo, a ese nivel, nunca fue solo cuestión de dos corazones, era cuestión de dinastía, religión, nacionalidad, dinero, etiqueta, aprobación familiar y esa preocupación tan británica de si alguien encajaba. Felipe era muchas cosas, fácil de encajar no era una de ellas, y sin embargo, eso también era parte de la atracción. Los hombres que rodeaban a Isabel tenían títulos, modales y antecedentes convenientes. Felipe tenía fuerza. Tenía el don incómodo de hacer que las salas se sintieran menos acolchadas y más reales. Para cuando terminó la guerra, ya no era solo el apuesto primo naval que había hecho reír a una niña en Dartmouth. Era, de manera muy seria, un pretendiente al corazón de Isabel y muy pronto, a su mano, le gustara o no a la corte. El problema era que casarse con Felipe no significaba simplemente sumar un esposo agradable a una vida real estable. Significaba incorporar a la casa de Windsor a un hombre formado por el exilio, el abandono, la disciplina, la pérdida, la condición de extranjero y una profunda intolerancia hacia los necios. En público parecía exactamente el tipo de príncipe que una monarquía debería encargar a medida. En privado, era del tipo que a una monarquía le costaría contener. Algunos consejeros lo veían con recelo, demasiado extranjero para unos gustos, demasiado directo para otros, demasiado pobre según los cálculos matrimoniales de la realeza, y demasiado rodeado de parientes con uniformes alemanes para la comodidad de una corte que acababa de sobrevivir a una guerra contra Alemania. La propia familia real llevaba años enfatizando cuidadosamente su britanicidad, incluido el cambio, durante la Primera Guerra Mundial, del apellido germánico Sajonia-Coburgo-Gotha por el mucho menos alarmante Windsor. En ese escenario, cuidadosamente gestionado, entraba el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, sobrino y primo de media Europa. El rey Jorge VI no se opuso, pero sí se preocupó. Era un hombre cauto y responsable, que nunca esperó ser rey y que sabía mejor que nadie cuán frágil podía ser una monarquía. Quería a su hija mayor a salvo, feliz y bien casada, no necesariamente en ese orden. Permitió que la amistad se desarrollara, pero prefirió no apresurar el compromiso. Fue una decisión prudente. También, en última instancia, inútil. La demora puede frenar los acontecimientos, rara vez cambia lo que siente el corazón. Para 1946, Felipe entendía que ya no visitaba, sin más, a una familia agradable, con 2 princesas y un excelente equipo de protocolo. Estaba enamorado de Isabel y ella de él. Se propuso en privado, ella aceptó en privado, algo muy propio del carácter de ambos. Antes de la boda, debió resolverse un asunto menos romántico y más quirúrgico. Si Felipe iba a casarse con la heredera al trono, debía volverse aceptable en términos constitucionales y ante la opinión pública. Así que hizo lo que había hecho toda su vida, transformarse para sobrevivir. Renunció a sus títulos reales griegos y daneses. Se naturalizó ciudadano británico. Adoptó el apellido Mountbatten, la versión anglicanizada de Battenberg usada por la familia de su madre. Poco antes de la boda, fue nombrado duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón de Greenwich. El compromiso se anunció en julio de 1947. El público adoró el romance. Gran Bretaña, agotada por la guerra, el racionamiento, el duelo y la reconstrucción, recibió una historia de amor casi con gratitud indecente. Los preparativos de la boda se hicieron en un país que aún vivía bajo la austeridad. La propia Isabel ahorró cupones de racionamiento para ayudar a pagar la tela de su vestido de novia.
Había en eso una dignidad práctica que el público apreció. Incluso, una princesa no podía flotar sobre la realidad de posguerra envuelta en seda mágica. El 20 de noviembre de 1947, en la abadía de Westminster, Felipe se casó con la princesa Isabel. Él tenía 26 años, ella 21. La ceremonia fue magnífica, porque las bodas reales están construidas para la magnificencia como los barcos están construidos para el agua. Pero en el centro de todo aquello había dos personas de temperamentos muy distintos, haciendo promesas que ninguna de las dos podía imaginar del todo bajo las condiciones que pronto llegarían. Pasaron parte de la luna de miel en Broadlands, la finca de los Mountbatten, y parte en Balmoral. Luego llegaron los primeros meses de vida matrimonial, recordados a menudo, sobre todo por quienes prefieren las historias de matrimonio ordenadas, como un periodo de felicidad sencilla. Fueron felices. También estaban empezando uno de los arreglos domésticos más desiguales de la historia moderna. Al principio hubo lugar para los placeres corrientes del matrimonio. Felipe continuó su carrera naval. Isabel, que todavía no era reina, podía ser, más o menos, la esposa de un oficial, aunque con más diademas y menos ocasiones de meter un guiso al horno sin que nadie se enterara. Vivieron por temporadas en Clarence House y en Malta, cuando Felipe fue destinado allí. Malta importó enormemente para ambos. Ofrecía una porción de normalidad que para una pareja así significaba solo el más leve toque de absurdo. Podían cenar con amigos, salir con menos escrutinio y disfrutar de una versión de la vida matrimonial que la monarquía todavía no había devorado por completo. Esos años malteses estuvieron entre los más felices de la vida de Felipe, quizás porque le permitieron ser lo único que había luchado por convertirse, un oficial naval de verdad, con una carrera de verdad. Era bueno en eso, más que bueno. Era ambicioso, capaz y respetado. En la marina no era un marido decorativo. Era, simplemente, él mismo. El mar lo había rescatado de niño, le había dado una profesión de joven y ahora le ofrecía una vida. Esa vida estaba a punto de serle arrebatada, de manera educada, constitucional y definitiva. Su primer hijo, Carlos, nació en noviembre de 1948. Su segunda, Ana, en agosto de 1950. La paternidad debería haberlo domesticado hacia las expectativas públicas. No del todo. Quería a sus hijos, pero tenía poco interés en la actuación sentimental que se esperaba de un padre. Era joven, enérgico, orgulloso de su esposa y de su familia creciente, y seguía decidido a no desvanecerse en un papel de marido decorativo. Había también señales tempranas de la lucha más profunda que se avecinaba. A Felipe le disgustaban la rigidez, el protocolo anticuado y las costumbres de corte que parecían existir solo porque nadie había tenido todavía el coraje de tirarlas por la ventana. Valoraba la modernidad, la eficiencia, la competencia y el habla directa. La corte, en cambio, estaba construida sobre el ritual, la jerarquía y la profunda convicción de que si algo se había hecho de cierta manera desde el reinado de un monarca con patillas, debía seguir haciéndose así indefinidamente. Felipe entraba en ese mundo como un hombre que abre ventanas en un museo en pleno invierno. A algunos los refrescaba, otros pedían un abrigo. La cuestión del apellido familiar expuso con particular crudeza su posición disminuida. Felipe quería que sus descendientes llevaran su nombre. Era un deseo tan ordinario como cualquier expectativa masculina imaginable. Sin embargo, el primer ministro Winston Churchill, la reina madre y otros consejeros estaban decididos a que la Casa Real siguiera llamándose Windsor. Continuidad, estabilidad, identidad británica. Isabel se alineó con el consejo que recibía y con la necesidad política del momento. Para Felipe fue un mensaje oficial más, que sus sacrificios eran obligatorios y sus reclamos opcionales. Le dolió profundamente, porque ya había entregado mucho. Había abandonado una carrera naval antes de que alcanzara su pleno desarrollo. Había alterado su identidad legal y dinástica. Había aceptado un hogar que no controlaba, en un país donde algunos todavía lo trataban como no del todo propio del trono al que servía. Y ahora se le negaba la insignia doméstica más simple de la paternidad: transmitir su nombre. Conviene detenerse un momento en lo que significaba, en términos prácticos, ser el marido de una heredera al trono en la Gran Bretaña de mediados del siglo XX, porque no existía ningún manual de instrucciones. La reina Victoria había tenido a su lado a un príncipe consorte, Alberto,
cuya memoria seguía flotando por los pasillos como un fantasma de referencia obligada. Pero Alberto había llegado a esa función en un siglo distinto, con una corte distinta y con un margen de maniobra que, con el tiempo, él mismo había tenido que conquistar palmo a palmo, no sin fricciones. Felipe heredaba el problema sin heredar ni el prestigio ni la paciencia de aquel modelo victoriano. En la práctica, esto quería decir que Felipe no tenía cartera ministerial, no tenía mando militar propio, no tenía presupuesto independiente digno de mención y no tenía, sobre el papel, ninguna función definida más allá de la de acompañar. Para un hombre que había pasado la adolescencia entera aprendiendo que el valor de una persona se mide por lo que es capaz de hacer, esa ausencia de tarea concreta resultaba casi insultante. No se trataba de vanidad herida en el sentido superficial de la palabra, sino de una crisis de identidad bastante más profunda. ¿Qué era exactamente un hombre cuya función constitucional consistía en no tener función constitucional? Felipe resolvió el dilema del único modo que conocía, que era inventarse el trabajo que nadie le había asignado. Si la corona no le ofrecía una cartera, él la construiría con comités, patronazgos, visitas técnicas, discursos, informes y una agenda que terminaría por convertirlo en uno de los miembros más ocupados de toda la familia real. La ironía no se le escapaba a nadie y probablemente tampoco a él. El hombre que en teoría no tenía nada que hacer terminó siendo, en la práctica, de los pocos que hacían algo todos los días del año. A comienzos de 1952, Isabel y Felipe emprendieron una gira por el Commonwealth, con paradas previstas en África, Australia y Nueva Zelanda. Llegaron a Kenia en febrero. El mundo todavía parecía ordenado según el viejo esquema. Ella, la hermosa hija que representaba a su padre en el extranjero. Él, el apuesto esposo a su lado. En Sagana Lodge, y luego en Treetops, el célebre alojamiento sobre el bosque, reinaba esa extraña calma que suele preceder a la llegada de la historia sin llamar a la puerta. En Gran Bretaña, la salud del rey Jorge VI se deterioraba más rápido de lo que muchos admitían en voz alta. En la mañana del 6 de febrero de 1952, el rey murió mientras dormía, en Sandringham. Isabel estaba en Kenia. Felipe se hallaba junto a ella cuando llegó el mensaje. En ese instante, terminaron los años ordinarios de su matrimonio. Su esposa ya no era la joven que lo amaba con tranquila certeza, era la reina, y él, casi antes de poder asimilar el golpe como yerno y como esposo, se convertía en el consorte de la soberana, un papel para el que ningún entrenamiento naval podía preparar del todo a un hombre que detestaba quedarse quieto. Para Isabel, el momento fue de deber asumido con esa clase de compostura que puede hacer creer a los espectadores que la nobleza es una condición natural, en vez de un shock privado. Para Felipe, fue una pérdida vestida de gran gala. Su suegro había muerto. Su esposa acababa de cruzar la línea invisible hacia la monarquía. Su propia vida, tal como la había imaginado, había terminado antes del almuerzo. No había ningún precedente que ofreciera consuelo. Gran Bretaña sabía lo que era una reina. Sabía lo que había sido un príncipe consorte en la época de la reina Victoria. No sabía muy bien qué hacer con Felipe, un hombre demasiado enérgico, demasiado inteligente y demasiado opinado para la extinción decorativa. La corte, naturalmente, sospechaba las tres cosas. Tendría que renunciar a la marina, tendría que vivir donde viviera la soberana, tendría que servir sin mandar. Para un hombre al que le gustaban los motores, la acción, la velocidad y los resultados, la vida de corte amenazaba con convertirse en una forma de asfixia ceremonial. Los primeros meses tras la muerte del rey estuvieron marcados por el luto, el ajuste y esa peculiar coreografía constitucional que deja poco margen al sentimiento personal, aunque el sentimiento personal se filtre igualmente en todo. Hubo audiencias, proclamas, ropa negra y esa capacidad tan británica de combinar el duelo nacional con una puntualidad excelente. Isabel volvió como reina, compuesta más allá de lo que su edad hacía esperar. Felipe permanecía a su lado, visiblemente orgulloso y notoriamente alterado por dentro. Quienes los rodeaban empezaron a notar que el matrimonio mismo estaba cambiando de forma bajo la presión de los nuevos hechos. Él había sido, primero, esposo y príncipe, después. Ahora era esposo de la monarca, lo cual, en rango y protocolo, lo colocaba en una posición extraña y ligeramente humillante. En un hogar corriente, el marido suele caminar delante, elegir la casa,
dar su apellido a los hijos y asumir que su posición pública respaldará su autoridad privada. Felipe tenía que caminar detrás. Tenía que hacer una reverencia a su propia esposa en determinados actos oficiales. Tenía que observar cómo instituciones milenarias, que nunca se habían preocupado demasiado por sus sentimientos, le explicaban que todo aquello era perfectamente correcto y que por lo tanto no debía inquietarle. Le inquietaba. La coronación, el 2 de junio de 1953, selló el nuevo orden. Felipe se arrodilló ante Isabel y le rindió homenaje, un esposo prometiendo lealtad a su esposa como soberana ante la nación y el mundo. Es de esos momentos que parecen simples en el lenguaje ceremonial y bastante volcánicos en su significado privado. Pocos hombres de su temperamento habrían sostenido ese simbolismo sin una tensión interior notable. Felipe lo hizo con disciplina exterior. Eso, por sí solo, merece reconocimiento. Felipe apoyó con firmeza la idea, que muchos consejeros de mayor edad detestaban, de televisar la coronación. Temían que la televisión disminuyera el misterio sagrado, que convirtiera el ritual en espectáculo, que acercara demasiado al público. Felipe veía lo contrario. Negarse a la cámara haría que la monarquía pareciera polvorienta y remota, en una época que ya cambiaba más rápido que sus uniformes. Aquí, como en gran parte de su vida, su instinto fue moderno antes de que la institución estuviera lista para admitir que necesitaba modernizarse. Millones de personas, que jamás podrían entrar a la abadía de Westminster, pudieron ver el ritual en sus propios hogares. La corona no se volvió más pequeña porque el público la viera más de cerca, se entretejió más profundamente en la vida cotidiana. La ceremonia en sí fue vasta, antigua y cargada de capas de historia. Unción, corona, orbe, cetro, homenaje, procesión, toda la maquinaria de la monarquía sagrada en pleno funcionamiento. Y sin embargo, junto a esas formas antiguas, se instaló el ojo moderno de la televisión, y a través de él, el argumento de Felipe había triunfado. La nación entera observó, el mundo entero observó, los salones domésticos se convirtieron en pequeños teatros de la monarquía. La vieja abadía entraba en la era electrónica, y aquello no fue accidental. Formaba parte del papel que Felipe empezaba a asumir como el hombre que arrastraba a las instituciones antiguas hacia el presente, refunfuñando si era necesario, y probablemente más de lo necesario. Después de la coronación, llegó una extenuante gira por el Commonwealth, meses de viaje por países, climas, multitudes y exigencias ceremoniales. Felipe acompañó a la reina con una resistencia que impresionó a casi todos los que la presenciaron. Esta era una de sus grandes fortalezas. Tenía energía de sobra y un apetito genuino por el viaje, el contacto humano y la observación de cómo vivía la gente fuera de los salones de Londres. Podía ser encantador en público, especialmente ante ingenieros, marinos, agricultores y jóvenes que hacían algo práctico con las manos. Tenía poca paciencia para los aduladores profesionales, lo que lo volvía impredecible, pero a menudo más humano de lo que el guión real solía permitir. La gira también expuso los costos domésticos del servicio real. Carlos y Ana quedaron atrás, en Gran Bretaña, durante largos periodos. A Isabel le resultaba doloroso, aunque se dominara en público. Felipe, formado por internados y separaciones tempranas, tenía una visión más distante de esos arreglos, no porque le faltara sentimiento, sino porque hacía mucho tiempo que había aprendido a convivir con la ausencia. Esta diferencia entre ambos volvería a aparecer, una y otra vez, en la crianza de los hijos. A mediados de los años 50, la forma general de su vida empezaba a definirse. Nunca sería solamente el acompañante de la reina. Buscaría trabajo, causas, reformas y vínculos que le dieran sustancia a sus días. Modernizaría donde pudiera, molestaría cuando fuera necesario, y se haría demasiado útil como para ser ignorado. Se lanzó a la industria, la tecnología, la educación y el trabajo juvenil con un interés genuino. Visitaba fábricas queriendo entender de verdad cómo funcionaban las cosas. No era una curiosidad actuada para las cámaras, era curiosidad real. Uno de sus proyectos más duraderos surgió de esa mentalidad. A mediados de los años 50, se convirtió en la fuerza motora de lo que llegó a llamarse el Premio del Duque de Edimburgo. La idea era simple, como suelen serlo las ideas duraderas. Los jóvenes debían enfrentarse a desafíos, servir a otros, desarrollar habilidades y comprobar por sí mismos
que podían con más de lo que la comodidad exige. No era una teoría inventada entre copas por gente que nunca había cargado una mochila. Nacía de su propia vida y de su convicción de que el carácter crece bajo presión. También se convirtió en un patrono destacado de la conservación de la naturaleza, con años de anticipación respecto a cuando ese tema se volvió una conversación de cena de moda, y asumió un papel de liderazgo en organizaciones dedicadas a la protección de la vida silvestre. No se acercaba al mundo natural como un espectador soñador murmurando sobre la belleza de un campo de margaritas. Se acercaba como un estratega práctico, alarmado por lo que el ser humano le estaba haciendo al planeta por codicia, estupidez o simple costumbre. A algunos les resultaba curioso que un príncipe aficionado a la caza pudiera también convertirse en un conservacionista destacado. Felipe, que tenía poco interés en las categorías morales prolijas, probablemente encontraba esa aparente contradicción mucho menos interesante que todos los demás. Había, además, un patrón claro en las causas que elegía. Casi nunca eran sentimentales. Solían ser activas, orientadas al desarrollo, con la mirada puesta en el futuro. Creía en la disciplina, el liderazgo y el valor moral de ponerse a prueba. Tenía poca paciencia para el lenguaje blando que no venía acompañado de una consecuencia práctica. Esta mirada lo volvía muy bueno para poner en marcha proyectos que empujaban a la gente hacia afuera, hacia la acción. También lo hacía sonar, en ciertas ocasiones, como un hombre que confundía la ternura con la decadencia nacional. Ambas cosas podían ser ciertas en la misma semana. Le fascinaba asimismo todo lo relacionado con la aviación, la ingeniería y la exploración. Volaba aviones con una habilidad genuina, y en el aire encontraba lo mismo que alguna vez había encontrado en el mar: destreza, concentración, maquinaria y el placer de un sistema que respondía a la competencia y no al título nobiliario. Cuando la era espacial llegó a la conversación pública, se entusiasmó no solo por el glamour del asunto, sino porque representaba coraje, inteligencia y audacia en un mismo paquete extraordinariamente caro. Cuando astronautas visitaban Buckingham Palace, se le notaba un entusiasmo particular, el de un hombre por fin rodeado de personas cuyo trabajo diario era, a la vez, más disparatado y más admirable que el suyo propio. En la crianza de sus hijos se veía con especial claridad su complejidad. Con Ana, franca, resistente y competitiva, encontraba un terreno natural de sintonía, admiraba su firmeza, su destreza ecuestre, su negativa a derrumbarse ante los reveses. Con Carlos, sensible, imaginativo, reflexivo, propenso a la introspección, la relación era mucho más difícil. Felipe creía en las instituciones que endurecen, porque una institución así lo había formado a él. Gordon Stone había tomado a un muchacho desplazado, herido y furioso, y le había dado forma, desafío, camaradería y el alivio embriagador de tener estándares claros. Cuando llegó el momento de decidir la educación de Carlos, la mente de Felipe no se inclinó hacia la blandura, sino hacia la supervivencia, tal como él la entendía. Carlos fue enviado a Gordonstown. Para Felipe, esto era un acto de responsabilidad paterna seria. Para Carlos, muchas veces, se sintió como un exilio en un experimento moral bajo la lluvia. Carlos sufrió allí, extrañaba su hogar, era objeto de burlas, no encajaba con facilidad en el ideal de resiliencia viril de la escuela. Este fue uno de los grandes desencuentros de la casa de Windsor, no porque a ninguno de los dos le faltara sentimiento, sino porque sus sentimientos llegaban en idiomas incompatibles. Felipe amaba a través de la exigencia. Carlos necesitaba un amor que se sintiera como refugio. Felipe pensaba que el refugio debilitaba a los muchachos. Carlos sentía que la prueba constante se parecía al rechazo. Ambos cargarían con ese malentendido durante años, y la monarquía, con el tiempo, pagaría intereses por él. Entre 1956 y 1957, Felipe emprendió un largo viaje a bordo del Britannia por el Commonwealth, que incluyó los Juegos Olímpicos de Melbourne y compromisos científicos y diplomáticos. La separación de varios meses respecto a Isabel, sumada a la libertad de la vida a bordo, alimentó especulaciones sobre el estado del matrimonio. Su círculo social masculino en Londres, conocido de manera informal como el Thursday Club, un grupo variopinto de oficiales, artistas y hombres de mundo, también dio material de sobra para el chisme. Lo que parece más sólido, visto en retrospectiva, no es un relato ordenado de infidelidad probada,
sino una realidad más humana y menos teatral. Felipe se sentía solo en su papel, ansiaba libertad y no estaba dispuesto a fingir que ser consorte le resultaba naturalmente satisfactorio. Disfrutaba de la compañía femenina, de la conversación, de la admiración y del ambiente relajado de círculos que la corte no había organizado. También amaba a Isabel de una manera real, duradera, entrelazada con la lealtad y la admiración por la vida que habían construido juntos. Ambas cosas podían coexistir. El matrimonio, incluso el matrimonio real, no es una fábula moral escrita por gente ordenada. Isabel respondió a la tensión privada como casi siempre lo hacía. Continuó. No montó escenas públicas ni hizo un teatro de su dolor. Su reserva podía parecer fría desde afuera, pero a menudo escondía una disciplina emocional formidable. En 1960 nació Andrés. En 1964, Eduardo. El tiempo no convirtió a Felipe en un patriarca sentimental, pero le dio más práctica en el papel y quizás cierta conciencia de que los primeros métodos no habían producido un éxito universal. Con los más pequeños podía ser juguetón y estar profundamente involucrado, aunque el código de fondo seguía siendo el mismo. Hay que endurecerse, hay que seguir adelante, no hay que ablandarse. Mientras tanto, se convertía en uno de los miembros de la familia real con mayor carga de trabajo, acumulando a lo largo de las décadas miles de compromisos oficiales, muchos de ellos lejos de todo glamour, visitas industriales, obras de caridad, conferencias, premios, discursos, eventos rurales, proyectos educativos y reuniones científicas. Si no podía ser capitán de un barco, sería, al menos, capitán de la utilidad. En 1966, un vertedero de residuos mineros se derrumbó sobre el pueblo galés de Aberfan y sepultó una escuela, matando a decenas de niños y adultos. La nación entera se estremeció de horror. Felipe viajó al lugar casi de inmediato. Isabel, en cambio, demoró su visita, insegura de si la presencia real podía resultar una intrusión sobre el duelo de una comunidad devastada. Con los años, esa demora se convirtió en uno de los grandes arrepentimientos de su reinado. La respuesta de Felipe fue práctica, inmediata y poco sentimental. Se reunió con los vecinos, escuchó, representó a la corona en medio de la devastación. Había un valor genuino en eso, pero el episodio también subraya la diferencia entre sus instintos. Él se movía hacia la crisis como quien se mueve hacia una tarea. Ella dudaba porque sentía el peso emocional de la intrusión. Ninguno de los dos instintos estaba vacío de sentido. Juntos formaban una monarquía capaz, a veces, de llegar de manera eficaz al sufrimiento ajeno y capaz, otras veces, de resultar extrañamente torpe frente al dolor en carne viva. Felipe nunca desarrolló el don, tan valorado en la vida pública británica, de sonar inofensivo. Decía en voz alta lo que otras personas solo pensaban dentro de un auto. Algunos comentarios eran ingeniosos, otros simplemente directos. Algunos envejecieron mal casi antes de que los micrófonos se enfriaran. El efecto general era hacerlo parecer, a la vez, vívido y peligroso. Un príncipe con quien no siempre se podía confiar que se comportara como un folleto institucional. Y sin embargo, esa misma franqueza lo volvía más real ante el público. La gente perdonaba a Felipe comentarios que no habría perdonado en una figura más pulida, porque sus errores parecían nacer menos de un cálculo que de la pura velocidad con la que vivía. No estaba puliendo una imagen falsa, estaba chocando con la vida pública moderna en tiempo real. No es la forma más segura de envejecer bajo los reflectores, pero, sin ninguna duda, es una forma vívida de hacerlo. Con el correr de las décadas, el matrimonio de Felipe e Isabel maduró hasta convertirse en una especie de dueto constitucional. Él presionaba, ella medía, él pinchaba las formalidades vacías, ella sostenía la continuidad. Él aportaba movimiento, ella, permanencia. No era, en términos de poder público, un arreglo igualitario, pero en el plano de la función privada resultaba extraordinariamente interdependiente. Felipe le ofrecía a Isabel algo que pocos más podían darle: sinceridad sin adulación. Le decía cuando un discurso sonaba aburrido, cuando un plan era una tontería o cuando alguien se estaba comportando de manera ridícula. Eso era invaluable en un mundo diseñado para amortiguar a los soberanos frente a la verdad simple. Ella, a su vez, le daba lo único que el exilio le había negado durante la mayor parte de su vida:
Un centro. No exactamente paz. La paz nunca fue una condición natural para Felipe, sino un centro, una persona a quien pertenecía sin condiciones, incluso cuando la institución que los rodeaba convertía ese sentido de pertenencia en un trámite burocrático. Hacia fines de los años 60, la monarquía entraba en una era más expuesta e incierta. El viejo pacto entre la corona y el público se había construido sobre la distancia, se respetaba lo que rara vez se veía. La televisión alteró eso. Felipe, que ya había ayudado a llevar la coronación a la era televisiva, creía que la familia debía mostrarse de manera más directa. De esa convicción surgió, en 1969, el documental Royal Family, que mostraba a la familia real en momentos de trabajo y de vida cotidiana. Sobre el papel, la idea tenía lógica. En la práctica, fue de esas ideas que parecen sensatas hasta que uno recuerda que el misterio, una vez desempacado, no siempre vuelve a caber en la caja. Ese mismo año se produjo la investidura de Carlos como príncipe de Gales. Felipe siguió de cerca el proceso, en parte porque Carlos era su hijo, en parte porque era otra oportunidad para que la monarquía volviera a demostrar su relevancia en una Gran Bretaña cambiante. Durante los años 70, la vieja distancia protectora que había rodeado a la monarquía se fue adelgazando. Los periódicos y las cadenas de televisión se volvieron más audaces, más curiosos y menos dispuestos a tratar al hogar real como una capilla sellada. Las indiscreciones privadas de la aristocracia y del establishment ya no estaban tan a salvo detrás de las cortinas de los clubes privados. Felipe entendió, más rápido que buena parte de la vieja guardia palaciega, que la familia debía responder a ese cambio de clima. El público ya no aceptaba el misterio como forma de consuelo, quería sentimiento visible, o al menos un reconocimiento visible. Fue en ese contexto en el que empujó, con más energía que paciencia, hacia formas más informales de contacto, las caminatas entre la multitud, los actos más visibles, la distancia más reducida. Hoy esas prácticas parecen inevitables, precisamente porque se volvieron comunes. En ese momento no lo eran decisiones, a menudo resistidas, para que la monarquía dejara de parecer un desfile observado detrás de una reja y empezara a parecer una institución habitada por seres humanos reales. La ironía es evidente. El hombre a quien tantas veces se acusó de ser emocionalmente difícil hizo muchísimo para que la familia real pareciera, hacia afuera, más humana. La humanidad, claro, es un arma de doble filo cuando las cámaras se acercan demasiado. En agosto de 1979, Lord Mountbatten murió a los 79 años, asesinado por una bomba de Lira mientras pasaba sus vacaciones en Mullaghmore, Irlanda. El atentado también mató a su nieto Nicholas y a un joven local, Paul Maxwell, e hirió gravemente a otros miembros de la familia. Para Felipe, la pérdida fue enormemente personal. Mountbatten había sido tío, mentor, modelo y, a su manera, arquitecto de buena parte de su propio camino hacia la familia real. No se pierde una figura así sin que quede una parte entera de la propia vida arrancada con ella. Louis Mountbatten había ejercido, hasta el final, una influencia considerable sobre la familia, particularmente sobre Carlos, a quien aconsejaba, alentaba y encandilaba con la misma habilidad social que había usado años atrás para ayudar a encauzar el propio matrimonio de Felipe. En cierto sentido, Mountbatten llegó a ser para Carlos la figura de abuelo sabio y estratégico que Felipe, siempre más brusco, nunca terminó de ofrecerle. Felipe lo veía, lo toleraba y probablemente sentía sin admitirlo del todo cierta incomodidad frente a esa geometría emocional. Con la muerte de Mountbatten desaparecía uno de los pocos hombres mayores cuya fuerza de carácter alguna vez había igualado la suya propia, y el peso emocional de guiar a la siguiente generación recayó, de manera más directa, sobre sus hombros. A comienzos de los años 80, Carlos rondaba los 30 años, una edad delicada para un heredero soltero en una monarquía poco dispuesta a dejar la sucesión librada al azar. Felipe, cansado de la indecisión, creía que su hijo debía tomar una determinación clara. Escribió a Carlos en términos paternales y firmes: dejar ir a la joven en cuestión o casarse con ella, pero no continuar de una manera que dañara su reputación y lo hiciera parecer débil a él. Había honestidad en ese planteo y también un riesgo real. Felipe, quizás porque él mismo no funcionaba así,
No terminaba de comprender cuán peligroso podía ser convertir la incertidumbre emocional en un cronograma. Lo que esa carta revela, leída desde la distancia que da el tiempo, no es crueldad ni indiferencia, sino algo más complicado y en cierto sentido más trágico, la convicción absolutamente sincera de un hombre que había resuelto sus propias tensiones internas mediante la acción y la disciplina, de que esa misma estrategia era universalmente disponible y universalmente eficaz. Felipe no le estaba pidiendo a Carlos que dejara de sentir. Le estaba pidiendo que dejara de demorarse en lo que sentía. Para él, esas dos cosas no eran equivalentes, y esa distinción era el núcleo de su pedagogía paterna. Uno podía tener emociones y aún así actuar con claridad, porque las emociones no eran razones suficientes para la parálisis. Lo que no alcanzaba a ver, o alcanzaba a ver solo parcialmente, era que esa capacidad de compartimentar, de separar el sentimiento de la decisión, con la eficiencia de un oficial de cubierta, separando la carga del lastre, no era un logro moral universal. Era, en parte, un rasgo de temperamento, y en parte el resultado de décadas de una formación específica que él había recibido y Carlos no, al menos no de la misma manera ni con la misma intensidad. Diana Spencer parecía resolver varios problemas institucionales a la vez, lo cual suele ser la señal de que se acerca un problema mayor. La boda, en julio de 1981, fue un delirio nacional de encaje, juventud y esperanza. Nacieron Guillermo, en 1982, y Enrique, en 1984. La sucesión parecía asegurada. Desde afuera, la corona había vuelto a transformar la vida privada en un consuelo nacional. Desde adentro, el viejo choque entre el deber y el deseo seguía moliendo a toda velocidad. Hay una ironía particularmente amarga en el hecho de que la boda que tantos problemas pretendía resolver haya sido, en buena medida, el producto de la lógica institucional que Felipe encarnaba mejor que nadie. La joven era adecuada, la familia era adecuada, el momento era adecuado. Los papeles, sobre el papel, encajaban. Lo que esa lógica no tenía forma de calcular era que Diana Spencer no era un papel, sino una persona con una vida interior de una intensidad y una fragilidad que ningún protocolo podía contener y que ningún cronograma podía disciplinar. Cuando esa vida interior empezó a desbordarse, primero en privado y luego de maneras que la prensa olió con la precisión de un animal entrenado para detectar sangre institucional, el sistema no tenía herramientas para responder porque las herramientas que poseía estaban diseñadas exactamente para el tipo de persona que Diana no era. Felipe observó buena parte de este desenlace con una mezcla de preocupación, impaciencia y ese desconcierto masculino a la antigua que surge cuando uno quiere que las verdades emocionales se expongan como un parte naval. Su relación con Diana fue compleja e importante. A veces mostró verdadera empatía hacia su sufrimiento. Le escribió durante la ruptura del matrimonio con cartas que podían ser severas, sensatas y exasperantes al mismo tiempo, es decir, inconfundiblemente suyas. Reconocía las fallas de Carlos más de lo que suele creerse. También esperaba de Diana una entereza que él mismo se había impuesto durante toda una vida. Esas cartas merecen más atención de la que habitualmente reciben, porque son uno de los pocos documentos que permiten ver a Felipe en un registro genuinamente personal, intentando construir un puente entre su propio lenguaje emocional y el de alguien que funcionaba de una manera radicalmente distinta. No son cartas frías. Tampoco son cartas completamente cálidas. Son cartas de un hombre que está tratando, con las herramientas que tiene, de comunicar algo que sus herramientas no están del todo diseñadas para comunicar. En esa tensión entre la intención y el instrumento está toda la complejidad de su paternidad y, en sentido más amplio, de su generación. Hombres que sentían más de lo que podían expresar con fluidez y que resolvían esa brecha intensificando la acción o aumentando la franqueza hasta el punto en que la franqueza empezaba a parecerse a la dureza. Ahí estaba su límite. Podía comprender el sufrimiento, pero le costaba aceptar un estilo de sufrimiento que se derramaba en público y exigía visibilidad emocional. Y lo que nunca terminó de procesar del todo, porque procesarlo habría requerido una autocrítica de una profundidad que pocas personas alcanzan sobre sus propias convicciones más fundamentales, era que la visibilidad emocional, que él consideraba un exceso, era también, desde otra perspectiva perfectamente legítima,
Una respuesta humana, completamente comprensible, al hecho de sentirse sola dentro de una institución diseñada para absorberlo todo y devolver muy poco. El divorcio de Carlos y Diana se formalizó en 1996. Ese mismo periodo trajo también la separación de Anna y Mark Phillips, y las dificultades del matrimonio de Andrés con Sarah Ferguson. Si Felipe alguna vez había creído que el deber y el arreglo adecuado producían automáticamente estabilidad doméstica, la evidencia alrededor de su propia mesa se volvía, cada vez más, incómodamente contraria. 3 matrimonios de 3 hijos. 3 fracasos, en distintos grados y con distintas texturas, pero fracasos al fin en el sentido en que la institución definía el éxito matrimonial: permanencia, discreción, continuidad. La pregunta que esa acumulación planteaba no era cómoda, y Felipe no era, por temperamento ni por formación, un hombre dado a las preguntas incómodas sobre sí mismo. Pero la pregunta estaba ahí de todas formas, instalada en cada titular, en cada declaración oficial, en cada fotografía de una boda que ya no existía. ¿Qué parte de ese fracaso colectivo era atribuible al sistema, y qué parte al hombre que había sido, durante décadas, uno de sus defensores más consecuentes? 1992 fue, en palabras de la propia reina, su annus horribilis. Carlos y Diana se separaron, Andrés y Sara también, y en noviembre un incendio arrasó más de 100 habitaciones del castillo de Windsor. Para Felipe, el año fue brutal en un sentido muy doméstico. El incendio no fue solo un desastre patrimonial, fue, literalmente, el terreno familiar quemándose ante los ojos de todos. Los matrimonios que se derrumbaban no eran abstracciones constitucionales, eran las vidas de sus hijos, el futuro de sus nietos, sus propios fracasos y puntos ciegos reflejados en los titulares. No se derritió en confesiones públicas, nunca confundió la exposición personal con la sabiduría, pero trabajó sin descanso durante la crisis, apoyando la restauración del castillo y gestionando las cuestiones prácticas, haciendo lo que siempre hacía mejor, bajo presión: actuar, para que la desesperación no tuviera tiempo de instalarse. Esa respuesta era auténtica, no calculada, no era el gesto de un hombre que había decidido mostrarse útil para proteger su imagen. Era la respuesta instintiva de alguien para quien la utilidad había sido, desde muy joven, la única forma de amor que el mundo le había enseñado a expresar sin avergonzarse de ello. En las culturas de la disciplina y del servicio, el cuidado no se declama, se ejerce, se aparece, se repara lo que está roto, se asegura que las cosas funcionen. Y si eso no alcanza para lo que el otro necesita, la solución no es cambiar el idioma sino perfeccionar la técnica. En agosto de 1997, Diana murió en un accidente automovilístico en París, en el túnel del Pont de l'Alma, junto a Dodi Al-Fayed y el conductor Henri Paul. La noticia golpeó al país como un mazazo. El duelo se transformó de inmediato en acusación. Se culpó a la prensa por acosarla, se percibió a la monarquía como distante. Multitudes se congregaron en Londres, las flores cubrieron las aceras. Lo que sucedió en esos primeros días en Balmoral ha sido narrado muchas veces y desde muchos ángulos, y cada narración tiende a iluminar exactamente lo que su autor quiere iluminar. La versión más crítica presenta a una familia encerrada en su mundo, incapaz de comprender la escala del duelo público y aferrada a sus protocolos en el momento en que el país necesitaba algo diferente. La versión más comprensiva presenta a 2 abuelos que acababan de recibir una noticia devastadora y que tomaron la única decisión que en ese momento les parecía correcta: proteger a 2 niños que habían perdido a su madre. Ambas versiones son parcialmente ciertas, y la tensión entre ellas es exactamente la tensión que definió toda la vida pública de Felipe. La distancia, a veces enorme, a veces invisible, entre lo que era correcto en términos humanos e íntimos y lo que era necesario en términos institucionales y simbólicos. Para Felipe, fueron días insoportables y a la vez clarificadores. Fueran cuales fueran las viejas dificultades entre Diana y la familia, ella seguía siendo la madre de sus nietos. En los primeros días cruciales, en Balmoral, mientras el público se indignaba por lo que percibía como silencio real, Felipe e Isabel se concentraron en los niños. Balmoral era el refugio de la familia, donde las cámaras escaseaban y los niños podían caminar, hablar, llorar y ser sostenidos lejos del estruendo mediático. Que eso no fuera visible para el país que lloraba en las calles de Londres no era cinismo.
Era la consecuencia de una concepción del duelo y del cuidado que era radicalmente privada en un momento en que el país reclamaba radicalmente lo contrario. El momento más conmovedor de su papel llegó en el funeral. Se esperaba que Guillermo y Enrique caminaran detrás del ataúd de su madre por las calles de Londres, una exigencia casi inimaginable para un adolescente de 15 años y un niño de 12. Felipe, comprendiendo de inmediato el deber y la crueldad de ese pedido, aceptó caminar junto a ellos. Fue uno de los gestos más valientes y decentes de toda su vida. No les dijo que lo soportaran solos. Se puso él mismo en la línea de fuego del dolor y el espectáculo, y caminó a su lado, un abuelo bajo la misma mirada pública, ayudando a hacer que lo insoportable resultara apenas soportable. Ese gesto merece ser leído con detenimiento, porque dice algo sobre Felipe que pocas otras cosas dicen con la misma claridad. No era un hombre que explicara su afecto, no era un hombre que lo describiera, era un hombre que lo hacía, y lo que hizo ese día en las calles de Londres, bajo una mirada pública que lo escrutaba con una mezcla de dolor y acusación, fue ponerse al lado de dos niños destrozados y caminar. Sin discurso, sin declaración, sin gesto calculado para las cámaras, solo el cuerpo de un hombre de 76 años avanzando por el asfalto de Londres junto a sus nietos, diciendo con cada paso lo único que tenía para decir: «Estoy aquí, no te abandono. Puedes hacerlo porque yo también lo haré». Con el paso del tiempo, su relación con Carlos cambió gradualmente. Carlos maduró, sufrió, cometió errores en público, soportó las burlas y poco a poco se convirtió en una figura más sólida que el joven inseguro al que su padre había intentado endurecer. Felipe nunca dejó de desear que fuera más firme, pero había más respeto ahora, porque había más resistencia visible. El sufrimiento de Carlos había sido público, expuesto, diseccionado por periódicos y programas de televisión de una manera que a Felipe le resultaba profundamente ajena y probablemente indecorosa. Y sin embargo esa exposición había producido algo que Felipe sí podía reconocer y valorar: una persona más entera, más consciente de sus límites, más capaz de habitar su propia historia sin pedir disculpas por ella. La ruta había sido diferente. El destino, en términos de solidez personal, no era tan distinto de lo que Felipe habría elegido para él si hubiera podido diseñar el trayecto. El asunto de Camilla Parker Bowles, en su momento uno de los grandes escándalos de la vida real, pasó de lo imposible a lo aceptado. Felipe, que podía ser más flexible de lo que su reputación sugería, una vez que la realidad ya había tomado la decisión, pareció aceptar lo que muchos otros terminaron aceptando: que Camilla era central en la vida de Carlos y no un capricho pasajero. Esa aceptación no fue instantánea ni sencilla, pero cuando llegó, fue completa, porque Felipe no era dado a las posiciones a medias. O la realidad merecía resistencia o merecía incorporación. Una vez que determinó que resistir era inútil y además innecesario, incorporó, con la misma eficiencia con que había incorporado todas las demás realidades que la vida le había presentado sin pedirle permiso. Con Guillermo, Felipe tuvo, durante un tiempo, un terreno más fácil. El joven poseía parte de la soltura pública de Diana y parte de la capacidad Windsor para la presentación controlada. Con Enrique la relación fue más compleja. De joven, en su vivacidad e impulsividad, a veces se parecía más a su abuelo de lo que muchos notaban al principio, pero sus temperamentos terminarían tomando caminos distintos. La respuesta de Felipe a la herida era la disciplina y el movimiento. La de Enrique, con los años, sería el testimonio público y la declaración emocional. Esa divergencia no era solo un choque de personalidades, era el mismo choque generacional que había definido su relación con Carlos, magnificado por el hecho de que el mundo en que Enrique crecía ya no reconocía la disciplina silenciosa como virtud suprema, sino como sospecha de supresión. Lo que para Felipe era fortaleza, para Enrique era el problema. Lo que para Enrique era honestidad, para Felipe era intemperancia. Dos hombres mirando el mismo territorio desde lados opuestos de una frontera que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos habitaban con total convicción. La edad no convirtió a Felipe en un decorado inofensivo. Siguió siendo trabajador, curioso, gracioso, exasperante y capaz de comentarios que hacían contemplar el retiro anticipado a más de un asesor. Sus famosas meteduras de pata, compiladas con deleite por la prensa durante décadas, son en sí mismas un objeto historiográfico interesante.
Eran demasiado consistentes para ser simplemente descuidos, demasiado frecuentes para ser solo torpeza, demasiado bien cronometradas para no sospechar que una parte de él disfrutaba, discretamente, de la pequeña insurrección que representaban dentro de un protocolo que había obedecido toda su vida. El hombre que nunca dijo en público lo que de verdad pensaba sobre su propio papel encontró quizás en esos comentarios laterales, en esas frases que cruzaban la línea de lo diplomáticamente aceptable, una válvula de presión que le permitía seguir siendo, aunque fuera brevísimamente y con consecuencias manejables, alguien ligeramente más libre que el rol que ocupaba. En 2017, a los 96 años, se retiró de las obligaciones públicas, después de haber completado más de 22.000 compromisos en solitario a lo largo de 7 décadas como esposo de la soberana, sin poder constitucional alguno y sin posibilidad seria de escapatoria. 22.000 compromisos. El número tiene la calidad de un monumento, pero un monumento del tipo que no se construye en una tarde de inspiración, sino en décadas de presencia silenciosa y sistemática, apareciendo cuando toca aparecer, diciendo lo que toca decir, estrechando la mano que toca estrechar y volviendo luego a la sombra que le correspondía por definición constitucional e institucional. Es, en cierto sentido, la cifra que mejor lo describe. No el discurso, no la declaración, no la confesión, el número, la suma de los días en que fue exactamente lo que se esperaba de él, ejecutado con la competencia de quien convirtió la obediencia en artesanía y la artesanía en algo que, visto desde la distancia suficiente, se parece notablemente a una vida. Vale la pena detenerse, antes del final, en la escala pura del trabajo que Felipe realizó a lo largo de 7 décadas, porque es fácil que la anécdota, el comentario incómodo o la tensión familiar eclipsen ese dato. Fue patrono, presidente o miembro activo de cientos de organizaciones dedicadas a la ciencia, la ingeniería, el deporte, la conservación y el desarrollo juvenil. Visitó fábricas, laboratorios, universidades, bases militares, granjas y centros comunitarios en prácticamente todos los rincones del Commonwealth. Dio miles de discursos, muchos de ellos escritos con su propia mano, sobre temas que iban de la contaminación industrial al futuro de la educación técnica. Leyó informes con un rigor que sorprendía a funcionarios acostumbrados a un desinterés más protocolario por parte de otros miembros de la realeza. No era, en el sentido convencional, un intelectual de salón, pero sí un lector serio, con curiosidad genuina por la ciencia y la conservación, y con una preferencia marcada por la compañía de expertos antes que por la de sociables profesionales del cumplido. Con los expertos había algo que discutir, con los aduladores solo cabía revolotear, y Felipe no tenía ningún talento para revolotear. Su imagen pública, hacia el final de su vida, se fue suavizando en un aspecto concreto. La gente empezó a admirar la pura escala del esfuerzo. Década tras década había cumplido miles de compromisos, leído montañas de informes, recibido interminables filas de desconocidos, apoyado a cientos de instituciones y mantenido una curiosidad intelectual mucho más allá de la edad en la que otros hombres poderosos suelen acomodarse. La dificultad de trato seguía siendo parte del cuadro, pero la resistencia se había vuelto imposible de ignorar. Lo mismo ocurría con su devoción hacia Isabel. Dijérase lo que se dijera de él, se había quedado. Había convertido el sacrificio en una ocupación de toda una vida, y, aún así, había logrado conservar suficiente personalidad propia como para seguir resultando, hasta el final, alarmante. Murió el 9 de abril de 2021 en el castillo de Windsor, 2 meses antes de cumplir 100 años. La imagen que perdura de sus últimos años no es la de la grandeza, sino la de la compañía. Durante el largo confinamiento de la pandemia, él e Isabel pasaron un tiempo extendido juntos, otra vez, en Windsor. 2 personas muy mayores al final de una vida que rara vez les había permitido tramos ordinarios de intimidad doméstica. Hay algo casi insoportablemente conmovedor en eso. Después de décadas de comitivas, crisis, giras, discusiones, chismes, papeles oficiales, bodas, funerales y la interminable actuación de la monarquía, volvían a ser, simplemente, un anciano matrimonio en habitaciones que conocían de memoria. En su funeral, limitado por las restricciones de la pandemia, no hubo una gran multitud para absorber el sentimiento en nombre de la nación. Hubo, en cambio, un silencio más pequeño y más agudo.
El Land Rover que él mismo había ayudado a adaptar para su propio funeral llevó su ataúd. Sonó la corneta. El servicio fue exacto y austero. La reina se sentó sola, con mascarilla, porque las normas se aplicaban incluso a ella. Fue una imagen del deber reducido a su hueso. Quienes trabajaron bajo las órdenes de Felipe en distintas casas reales a lo largo de las décadas coincidían, con pocas variaciones, en una misma descripción: exigente, rápido, intolerante con la mediocridad y capaz de una lealtad feroz hacia quien demostraba competencia real. No era un jefe cómodo, odiaba la lentitud burocrática, las reuniones que no llegaban a ninguna conclusión, los memorandos escritos para no decir nada y esa costumbre cortesana de proteger el procedimiento en lugar de resolver el problema. Cuando detectaba ineficiencia, la señalaba sin suavizantes y esperaba que se corrigiera de inmediato. Esto lo convertía, según el punto de vista, en una fuerza vigorizante o en una fuente constante de tensión doméstica. Al personal más joven o más inseguro podía intimidarlo con facilidad, a quienes demostraban dominio de su oficio: un ingeniero naval, un jardinero con conocimientos reales, un piloto competente, podía tratarlos con un respeto casi fraternal, muy distinto del trato reservado, por ejemplo, a un cortesano que solo sabía citar precedentes. Su desprecio por la pomposidad no ganada era genuino y, en cierto sentido, coherente con la historia de su propia vida. Un hombre que había llegado a la edad adulta sin fortuna ni país fijo tenía pocas razones para reverenciar el prestigio heredado sin más. Reorganizó, a lo largo de los años, distintas partes del funcionamiento interno de las casas reales, buscando modernizar procesos administrativos que llevaban generaciones sin revisarse. No siempre lo hizo con tacto. Prefería, en la duda, avanzar rápido y disculparse después, si es que llegaba a disculparse, antes que dejar que la costumbre paralizara una decisión sensata. Esa impaciencia lo volvía, a la vez, extraordinariamente eficaz para destrabar situaciones estancadas y extraordinariamente difícil de convivir en el día a día para quienes preferían un ritmo más pausado. Gran parte de la fama pública de Felipe, para bien y para mal, se construyó en torno a su sentido del humor: agudo, veloz, a menudo cortante, capaz de desarmar la solemnidad de una ceremonia con un solo comentario al margen. En las giras oficiales, ese ingenio funcionaba como una válvula de escape frente a la rigidez del protocolo. Encontraba maneras de aligerar situaciones tensas, de hacer reír a interlocutores nerviosos, de convertir una hilera interminable de saludos protocolares en algo momentáneamente humano. El problema era que el mismo instrumento que aliviaba la tensión en un contexto también podía generarla en otro. Un comentario pensado como una broma privada entre colegas de uniforme podía sonar, trasladado a un salón diplomático o a un titular de periódico, como una falta de tacto imperdonable. Felipe rara vez se detenía a calcular ese riesgo antes de hablar, en parte porque calcular cada palabra le resultaba tan ajeno como fingir entusiasmo por algo que le aburría. Prefería, según se dice, ser directo antes que falso, una preferencia noble en la vida privada y arriesgada en la vida pública, sobre todo a medida que las cámaras se volvían más rápidas y la opinión pública menos indulgente con la espontaneidad de la vieja escuela. Ese humor no era solo un arma social, también funcionaba como refugio propio. Reírse de la ceremonia excesiva, del lenguaje inflado, de la solemnidad autocomplaciente, era una manera de no dejarse tragar por completo por el aparato institucional que lo rodeaba. En un mundo diseñado para tomarse a sí mismo con extrema seriedad, la risa, incluso la risa cortante, era para Felipe una forma de conservar algo de sí mismo. Pocas facetas de Felipe han sido tan subestimadas como su compromiso sostenido con la ciencia y la tecnología. Presidió o impulsó numerosas instituciones dedicadas a la ingeniería, la investigación aplicada y la educación técnica, en una época en la que la realeza británica todavía asociaba el prestigio, casi exclusivamente, con las artes, la caza y la tierra. Felipe pensaba distinto. Creía que una monarquía que aspirara a seguir siendo relevante en la segunda mitad del siglo XX no podía darse el lujo de ignorar el mundo de los motores, los laboratorios y las fábricas. Visitaba centros de investigación con preguntas concretas, no con la cortesía distraída de quien cumple un compromiso social. Le interesaban los procesos, los materiales, los desafíos técnicos reales. Quienes lo recibían en esas visitas solían sorprenderse por la rapidez con la que captaba los conceptos y por la incomodidad, apenas disimulada,
que mostraba cuando la explicación recibida sonaba vaga o poco rigurosa. En ese sentido, su fe en la competencia técnica era casi una prolongación de su fe en la disciplina naval. Los sistemas bien diseñados, pensaba, premiaban el mérito real y castigaban la pereza intelectual, algo que en su experiencia ocurría con demasiada poca frecuencia dentro de los muros de un palacio. Con sus dos hijos menores, Andrés y Eduardo, Felipe desplegó una paternidad distinta a la que había ejercido con Carlos y Ana en los primeros años, aunque el código de fondo, fortaleza, disciplina, nada de autocompasión, seguía siendo reconociblemente el mismo. Para cuando ellos crecían, Felipe ya llevaba más de una década de práctica en el papel, y algo de esa experiencia se traducía en una mayor soltura en los momentos cotidianos. Paseos, bromas, actividades al aire libre, cierta ligereza que en los primeros años de paternidad le había costado más mostrar. Andrés, con una vocación temprana por lo militar, encontró en su padre un interlocutor relativamente cómodo. El lenguaje del servicio, la jerarquía y la disciplina castrense era, después de todo, el propio idioma materno de Felipe. Su paso por la Marina durante el conflicto de las Malvinas, en el que participó activamente, generó en Felipe una mezcla de orgullo genuino y la ansiedad reservada, muy a su manera, de un padre que conocía de primera mano los riesgos del combate real. Eduardo, el más joven, tomó un camino distinto, menos volcado hacia lo militar y más orientado hacia el mundo cultural y organizativo, lo que en ciertos momentos generó una fricción más sutil con las expectativas paternas, aunque nunca alcanzó la intensidad del conflicto que había marcado la relación con Carlos. Durante los años 80 y 90, a medida que los matrimonios de sus hijos se tambaleaban uno tras otro ante la mirada pública, Felipe fue testigo de un fenómeno que su propia generación apenas había conocido: el periodismo sensacionalista, dedicado, casi en exclusiva, a diseccionar la vida íntima de la familia real como si se tratara de un culebrón de entrega semanal. Fotógrafos apostados durante días para conseguir una sola imagen comprometedora, teléfonos intervenidos, conversaciones privadas filtradas y convertidas en portada. Todo eso formaba ya parte del paisaje cotidiano de sus hijos y nietos, de una manera que a él, formado en una época de mayor discreción periodística, le costaba asimilar sin indignación. No se oponía a la idea del escrutinio público en sí misma. De hecho, había sido uno de los primeros en empujar a la familia hacia una mayor exposición mediática, con la televisación de la coronación y el documental de 1969. Lo que le resultaba intolerable era la combinación de intrusión, sensacionalismo y, en su percepción, pura mala fe con la que ciertos sectores de la prensa trataban el sufrimiento ajeno como mercancía. Esa distinción entre la visibilidad que fortalece a una institución y la intrusión que la desgasta fue quizás uno de los equilibrios más difíciles de sostener durante las últimas décadas de su vida pública, y uno en el que, según casi todos los testimonios, la familia real en su conjunto nunca terminó de encontrar una respuesta completamente satisfactoria. Ya en sus últimos años, con la salud declinando, pero la lucidez todavía intacta, Felipe fue testigo de una nueva versión de disputas que él mismo conocía de memoria, aunque con vocabulario distinto. La decisión de Enrique y Meghan Markle de alejarse de las obligaciones oficiales de la familia real y las críticas públicas que formularon después sobre la institución reabrieron discusiones muy antiguas sobre privacidad, deber, contención emocional e identidad moderna dentro de una maquinaria centenaria. No hace falta demasiada imaginación para reconstruir, en líneas generales, cuál habría sido su postura: comprensión genuina hacia el peso que supone la vida bajo escrutinio permanente. Nadie en la familia lo sabía mejor que él, que había cargado con esa presión desde la adolescencia, combinada con muy poca paciencia hacia la idea de resolver esas tensiones a través de entrevistas televisadas y declaraciones públicas. Esa combinación era, en el fondo, marca registrada de Felipe: comprensión de la herida, desconfianza absoluta hacia la exposición pública como método de sanación. A lo largo de toda su vida adulta, Felipe encontró en el deporte un territorio donde las reglas eran claras, el mérito se medía sin ambigüedad y su energía física, siempre desbordante, encontraba una salida legítima. Jugó polo durante décadas con una entrega casi profesional, hasta que los años y las lesiones lo obligaron a abandonarlo, y entonces, en lugar de resignarse a la vida sedentaria, se volcó de lleno al carruaje de competición,
una disciplina exigente física y técnicamente que practicó hasta bien entrada la vejez, compitiendo en torneos internacionales con un nivel de seriedad que sorprendía a quienes esperaban de él un pasatiempo más decorativo. La vela fue otra de sus grandes pasiones, heredera directa de sus años en la marina. Timonear le devolvía esa sensación de sistema gobernable por la destreza y el juicio, la misma que había encontrado de joven en la cubierta de un destructor. El cricket, el rugby y una larga lista de deportes de club completaban un cuadro de vida física constante, que él consideraba no un lujo, sino casi una obligación moral. Para Felipe, la inactividad prolongada rozaba lo sospechoso, casi lo indecoroso. Este amor por el deporte tenía, además, una función social precisa. Le permitía relacionarse con personas fuera del círculo cortesano habitual, entrenadores, jinetes profesionales, marinos de competición, gente que lo trataba, en el campo de juego, más por su desempeño que por su título. En esos ambientes, durante unas horas, Felipe podía ser, otra vez, simplemente un hombre compitiendo, y no un consorte cumpliendo un rol constitucional. Esa distinción, mínima en apariencia, le importaba enormemente. Felipe cazó durante buena parte de su vida una práctica tradicional entre la aristocracia británica y europea, y al mismo tiempo lideró con seriedad genuina causas de conservación de especies y hábitats naturales. A ojos de muchos observadores posteriores, esa combinación resultaba difícil de conciliar. ¿Cómo podía un hombre preocuparse por el futuro de la vida silvestre y al mismo tiempo participar en partidas de caza organizadas en fincas privadas? Para Felipe, sin embargo, la aparente contradicción no era tal. Distinguía con claridad entre la caza regulada, tradicional y gestionada como parte de un sistema de manejo del territorio, y la devastación indiscriminada de ecosistemas enteros por codicia industrial o negligencia estatal, que era, a su juicio, el verdadero problema urgente. No se consideraba a sí mismo un ambientalista romántico, sino un administrador práctico de recursos naturales que debían protegerse por motivos tanto éticos como estrictamente utilitarios. Sin ecosistemas sanos, argumentaba, tampoco habría futuro para la caza tradicional ni para nada parecido. Fuera o no convincente ese razonamiento para sus críticos, lo sostuvo con una consistencia notable durante décadas, mucho antes de que la preocupación ambiental se convirtiera en una posición generalizada dentro de la vida pública británica. Aunque no era un hombre dado a las declaraciones religiosas explícitas ni a la piedad exhibida en público, Felipe desarrolló con el tiempo un interés genuino por las grandes preguntas teológicas y filosóficas, alimentado en parte por la vida religiosa que había adoptado su propia madre en sus últimos años, cuando se convirtió en una figura de profunda devoción tras superar la crisis que la había apartado de la vida familiar activa. Impulsó y participó durante años en encuentros y seminarios que reunían a científicos, teólogos y filósofos para discutir cuestiones relacionadas con la fe, la ciencia y el sentido de la vida moderna, en un formato que reflejaba, una vez más, su preferencia por la conversación sustanciosa antes que por el ritual vacío. Esta faceta suya, poco conocida por el gran público, contrastaba con la imagen más difundida del hombre brusco y práctico, y sugiere una complejidad interior que rara vez tuvo ocasión de mostrarse fuera de círculos reducidos. No era un hombre que hablara de sus convicciones íntimas con facilidad, y en ese sentido, su vida espiritual, como buena parte de su vida emocional, permaneció mayormente resguardada de la mirada pública, coherente con su convicción de que ciertas cosas no ganan nada con la exposición. La relación de Felipe con la clase política británica a lo largo de las décadas fue, como casi todo en su vida, una mezcla de respeto funcional y fricción ocasional. Con Winston Churchill, primer ministro en los primeros años del reinado, mantuvo una relación cautelosa. Churchill representaba, en muchos sentidos, exactamente el tipo de tradicionalismo inflexible que a Felipe le costaba más tolerar, y fue, además, una de las voces más firmes en contra de que su apellido pasara a la Casa Real. Con todo, ambos compartían un temperamento decidido y una valoración similar del coraje personal, lo que suavizaba, hasta cierto punto, las diferencias de fondo. Con los primeros ministros posteriores, Felipe desarrolló un trato variable, generalmente correcto, ocasionalmente tenso, en el que su papel formal se limitaba a la discreción constitucional, pero en el que, puertas adentro,
no dejaba de hacer sentir su opinión, especialmente en materias vinculadas a la ciencia, la tecnología, la juventud o la gestión eficiente del Estado. No tenía poder político real, y lo sabía perfectamente, pero eso no le impidió, según numerosos testimonios de la época, opinar con total libertad en privado, aun cuando esa libertad no tuviera ningún correlato constitucional. Uno de los rasgos más comentados de la última etapa de la vida de Felipe fue, sencillamente, la escala de su longevidad activa. Siguió cumpliendo compromisos oficiales hasta bien entrada la 9ª década de su vida, con una regularidad que sorprendía incluso a quienes lo conocían desde hacía décadas. Su régimen de vida, ejercicio constante, dieta moderada, una curiosidad intelectual que nunca decayó, parecía formar parte de la misma disciplina que había regido toda su existencia adulta, la convicción casi obstinada de que la quietud era, en sí misma, una forma de rendición. Los achaques propios de la edad avanzada fueron apareciendo, inevitablemente, hacia el final: hospitalizaciones puntuales, una salud cada vez más frágil, la necesidad de reducir gradualmente su agenda pública hasta el retiro formal en 2017. Pero incluso en esos años finales, quienes lo visitaban solían describir a un hombre que seguía leyendo, opinando y, cuando la ocasión se prestaba, bromeando con el mismo filo cortante de siempre. La quietud absoluta, para Felipe, nunca llegó a sentirse como descanso. Llegó, más bien, como la última frontera contra la que ni siquiera él pudo, finalmente, seguir peleando. Vale la pena detenerse con más detalle en la que probablemente sea la creación más duradera y menos controvertida de toda su vida pública, el Programa de Desarrollo Juvenil que terminaría llevando su nombre. Nacido a mediados de los años 50 como una iniciativa relativamente modesta, dirigida en un principio a varones adolescentes de escuelas británicas, el programa proponía un esquema de 4 secciones: servicio comunitario, destreza física, desarrollo de una habilidad y una expedición al aire libre que los participantes debían completar de manera progresiva para alcanzar distintos niveles de reconocimiento hasta culminar en el galardón entregado personalmente en el propio palacio. Lo que distinguía a la propuesta de Felipe de otras iniciativas educativas de la época era su insistencia en que el mérito no dependiera del origen social. Quería, de manera explícita, que jóvenes sin privilegios de cuna tuvieran acceso a experiencias de desafío y superación que hasta entonces habían sido, en la práctica, patrimonio casi exclusivo de los internados privados. Con el correr de las décadas, el programa se expandió mucho más allá de las fronteras británicas, adoptado por decenas de países bajo distintos nombres, pero con la misma estructura básica, y llegó a involucrar, a lo largo de los años, a varios millones de jóvenes en todo el mundo. Felipe siguió personalmente su desarrollo hasta épocas muy avanzadas de su vida, entregando premios, visitando sedes locales y revisando informes de gestión con el mismo rigor que aplicaba a cualquier otro proyecto que considerara realmente importante. Si tuviera que elegirse una sola realización material de toda su vida pública que sobreviviera intacta a los juicios contradictorios sobre su carácter, esta sería, para la mayoría de los observadores, la candidata más clara. El vínculo entre Felipe y su suegra, la reina madre, mereció por derecho propio un capítulo aparte dentro de la vida familiar de los Windsor. Ella había sido, desde el principio, más reticente que el propio rey Jorge VI ante la perspectiva de que su hija mayor se casara con un príncipe sin fortuna, de identidad nacional difusa y con un carácter que ella misma consideraba, en privado, excesivamente fuerte para el gusto de la corte. Con el paso de los años, esa reticencia inicial se transformó en una cordialidad funcional, aunque nunca del todo exenta de cierta distancia protocolar. Ambos compartían, curiosamente, un firme sentido del deber y una lealtad inquebrantable hacia la institución monárquica, lo cual servía de terreno común incluso en los momentos de mayor fricción de carácter. Pero sus estilos, el de ella, hecho de encanto social, tacto exquisito y una diplomacia exhibida sin esfuerzo aparente, el de él, directo hasta el límite de lo brusco, rara vez terminaban de fundirse del todo. Quienes convivieron con ambos durante décadas solían describir la relación como respetuosa, funcional y, en el fondo, marcada por una vigilancia mutua nunca del todo disuelta. Otro de los terrenos donde Felipe dejó una huella significativa, aunque menos comentada que sus intervenciones más pintorescas, fue el de la gestión financiera de la institución monárquica. Consciente, por su propia biografía,
de que la sangre real no garantiza en absoluto la solvencia económica, se involucró activamente en discusiones sobre cómo modernizar la financiación de la Casa Real en un contexto de creciente escrutinio público sobre el uso de fondos estatales. Fue uno de los primeros, dentro de la familia, en sostener que la monarquía debía mostrarse dispuesta a abrir sus puertas, literal y figuradamente, si pretendía seguir contando con el respaldo del contribuyente. La decisión de abrir al público, con fines de recaudación, ciertas áreas de los palacios reales, adoptada de manera más decidida tras el incendio de Windsor de 1992, encajaba perfectamente con esa lógica que Felipe había defendido durante años: usar los propios activos de la corona, modernizar su gestión y no depender exclusivamente de la buena voluntad parlamentaria. Aquí, otra vez, aparecía el mismo instinto que lo había llevado a defender la televisación de la coronación décadas antes: la convicción de que la supervivencia de la monarquía dependía de su disposición a adaptarse y no de aferrarse a fórmulas que ya no convencían a nadie fuera de los muros de palacio. Tras la separación y el posterior divorcio de su primer marido, Mark Phillips, la princesa Ana volvió a casarse en 1992 con Timothy Lawrence, un oficial de la Marina Real, en una ceremonia mucho más discreta que la de su primera boda. Para Felipe, el nuevo matrimonio de su hija, con un hombre de extracción profesional similar a la que él mismo había tenido de joven, formado en la disciplina naval que tanto valoraba, resultó, según coinciden buena parte de los relatos de la época, más fácil de aceptar y de acompañar que las turbulencias que atravesaban, por entonces, los matrimonios de sus otros hijos. Ana, la hija con la que siempre había compartido un lenguaje más directo y menos sentimental, parecía haber encontrado, en su segunda oportunidad, una estabilidad que el resto de la familia todavía buscaba a tientas. Cuando Carlos fue finalmente coronado como Carlos III, en 2023, 2 años después de la muerte de su padre, la ceremonia estuvo marcada, entre otras cosas, por la ausencia física del hombre que tanto había insistido, 70 años antes, en que aquella misma clase de ritual se abriera a las cámaras de televisión para acercarse al pueblo. La lógica que Felipe había impuesto en 1953 seguía, en gran medida, vigente. La coronación de su hijo también se retransmitió al mundo entero, en una era de medios completamente distinta, con las mismas preguntas de fondo sobre el equilibrio entre el misterio institucional y la exposición pública que él mismo había planteado por primera vez frente a una vieja guardia palaciega escéptica. En cierto sentido, incluso ausente, seguía discutiendo con la institución sobre cómo debía mostrarse al mundo. Conviene volver, con más detenimiento, sobre los años que Felipe e Isabel pasaron en Malta a comienzos de los años 50, porque en la memoria de ambos, y en la de casi todos sus biógrafos, ocupan un lugar absolutamente singular, la última etapa en la que pudieron vivir, aunque fuera de manera parcial, como una pareja joven cualquiera. Felipe estaba destinado allí como oficial en activo, primero a bordo del HMS Chequers y más tarde al mando del HMS Magpie, un puesto que desempeñó con una entrega y una competencia que sus superiores destacaron sin reservas. Vivían en Villa Guardamangia, una residencia relativamente modesta para los estándares reales, propiedad de un tío de Felipe por parte de la familia Mountbatten. Isabel podía, dentro de lo razonable, moverse por la isla con un grado de normalidad que jamás volvería a tener disponible una vez coronada. Asistir a la peluquería sin un despliegue protocolar exagerado, participar de la vida social de la base naval, acompañar a otras esposas de oficiales a eventos informales. Para una mujer educada desde la cuna para convertirse en un símbolo nacional, esos meses malteses representaron una especie de paréntesis casi milagroso, una oportunidad de descubrir, aunque fuera brevemente, cómo habría sido su vida si el destino no le hubiera reservado una corona. Para Felipe, el significado era, si cabe, todavía más profundo. Malta le devolvía la única identidad que había construido enteramente por mérito propio, la de oficial naval competente, respetado por sus superiores y por su tripulación, no por su origen ni por su matrimonio, sino por su desempeño. Los compañeros que sirvieron bajo su mando coincidían en describirlo como un oficial exigente pero justo, capaz de generar una lealtad genuina en la tripulación, atento al detalle técnico y decidido a que su barco funcionara con un nivel de excelencia que reflejara la disciplina que él mismo se exigía.
Cuando la salud del rey se agravó y la pareja debió abandonar Malta de manera definitiva, Felipe supo, quizás antes que nadie más en la familia, que estaba diciendo adiós no solo a una isla, sino a la última versión posible de sí mismo como hombre con una carrera propia, medible, ajena por completo al aparato de la corona. A lo largo de su vida pública, Felipe mantuvo una relación compleja con el proceso de descolonización que transformó buena parte del antiguo imperio británico en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Participó en innumerables giras oficiales por naciones que, una tras otra, iban alcanzando la independencia o redefiniendo su relación constitucional con la corona británica, en una época en la que el propio concepto de Commonwealth debía reinventarse casi por completo para sobrevivir a la desaparición del imperio que le había dado origen. Su actitud frente a este proceso combinaba, de manera bastante característica, un genuino interés por comprender las realidades locales de cada país que visitaba. Le fascinaban los proyectos de desarrollo agrícola, industrial y educativo que encontraba en sus recorridos, con ciertos comentarios ocasionales, propios de su generación y de su formación, que con el tiempo resultarían crecientemente fuera de sintonía con las sensibilidades de un mundo poscolonial cada vez más consciente de su propia historia. Esta tensión, entre el interés sincero por el desarrollo de naciones jóvenes y un marco de referencia formado en las certezas imperiales de su propia infancia, nunca terminó de resolverse del todo, y quedó como una de las facetas más discutidas y más difíciles de juzgar con sencillez de toda su trayectoria pública. Mirado en conjunto, el itinerario vital de Felipe ofrece una paradoja que vale la pena subrayar antes de cerrar cualquier valoración final. El hombre que más empujó a la monarquía británica hacia la modernidad fue, al mismo tiempo, uno de sus miembros más profundamente formados por certezas de otra época. Impulsó la televisión, la apertura de palacios, el contacto directo con el público, la eficiencia administrativa y una relación mucho más pragmática con la ciencia y la tecnología que la que había tenido cualquier generación anterior de la familia real. Y sin embargo, en materia de crianza, de expresión emocional y de comprensión de lo que un hijo o un cónyuge podían necesitar en términos afectivos, permaneció, hasta el final, fiel a un código forjado en internados fríos y cubiertas de buques de guerra. Esa combinación, modernizador institucional, tradicionalista emocional, explica buena parte de las contradicciones que atraviesan su biografía y probablemente explica también por qué su legado sigue resultando tan difícil de sintetizar en una sola frase. No fue, como algunos quisieron pintarlo en los momentos de mayor controversia, un hombre frío o indiferente al sufrimiento ajeno. Tampoco fue, como sus admiradores más entusiastas prefieren recordarlo, un patriarca sabio cuya dureza escondía siempre una sabiduría superior. Fue, de manera más simple y más humana, un hombre formado por circunstancias extraordinarias que hizo con esas circunstancias lo que pudo. Construyó disciplina donde había habido caos. Construyó propósito donde no se le había asignado ninguno. Y construyó, con más esfuerzo del que jamás reconoció en público, un matrimonio que sostuvo, contra bastantes pronósticos iniciales, durante más de 70 años. Ninguna evaluación de la vida de Felipe estaría completa sin detenerse en lo que su presencia significó, en concreto, para la mujer con la que compartió 74 años de matrimonio. Isabel II fue, por formación y por temperamento, una persona extraordinariamente reservada, entrenada desde la cuna para no exponer sus emociones, para absorber la presión mediante la paciencia y el silencio antes que mediante la confrontación. En ese contexto, tener a su lado a un hombre que le hablaba sin rodeos, que se atrevía a decirle cuando un discurso era flojo o una decisión estaba mal pensada, resultaba un contrapeso de un valor casi incalculable. Los testimonios de quienes trabajaron cerca de la pareja durante décadas coinciden en un detalle revelador. Felipe era, probablemente, la única persona en el mundo que hablaba con la reina sin ningún tipo de reverencia protocolar cuando estaban a solas. La trataba como a su esposa, no como a la soberana, incluso en los momentos en que el resto del mundo apenas podía verla de otra manera. Ese trato, que en cualquier otra pareja pasaría inadvertido, se convertía, en el contexto muy particular de la monarquía británica, en un regalo casi único. La posibilidad de seguir siendo, aunque fuera unas horas al día, simplemente una persona. A cambio, Isabel le ofrecía a Felipe algo que ningún otro vínculo de su vida
había logrado darle con la misma solidez, permanencia. Después de una infancia entera de desplazamientos, pérdidas y adultos que aparecían y desaparecían según los vaivenes de la historia europea, Felipe encontró en su matrimonio la primera relación verdaderamente estable de toda su existencia. Podía discutir con ella, exasperarse, refugiarse en el trabajo durante semanas, desaparecer detrás de un volante de carruaje o de los mandos de un avión, y aún así saber, con una certeza que nunca antes había tenido acceso, que había un lugar y una persona a los que siempre podía volver. Es interesante notar que la biografía pública de Felipe se ha contado a lo largo de las décadas básicamente de dos maneras opuestas, y que ambas siguen coexistiendo hasta hoy sin que ninguna termine de imponerse del todo sobre la otra. La primera versión, más crítica, lo presenta como un hombre formado en la dureza militar y el desapego emocional, incapaz de adaptarse a las exigencias afectivas de una época que valoraba cada vez más la expresión abierta del sentimiento, y responsable, al menos en parte, de algunas de las heridas más visibles de la generación siguiente de la familia real, empezando por su relación con Carlos. La segunda versión, más generosa, lo presenta como el gran modernizador silencioso de una institución que sin su empuje constante, probablemente habría envejecido peor de lo que lo hizo. El hombre que entendió antes que nadie el poder de la televisión, que impulsó el contacto directo con el público, que construyó desde cero un programa de desarrollo juvenil que sigue transformando la vida de millones de jóvenes en todo el mundo, y que sostuvo, con una entrega de trabajo casi sobrehumana, 70 años de servicio público sin ningún poder constitucional real que lo respaldara. Ambas versiones, como suele ocurrir con las biografías de las personas verdaderamente complejas, contienen fragmentos importantes de verdad, y ninguna de las dos, tomada de manera aislada, alcanza para explicar del todo a la persona real que existió detrás de la figura pública. Quizás la conclusión más honesta posible sea, sencillamente, que Felipe fue exactamente lo que su propia infancia lo hizo, un hombre extraordinariamente capaz de sobrevivir a cualquier adversidad externa, y extraordinariamente limitado a la hora de comprender que no todas las adversidades se resuelven de la misma manera. Las valoraciones sobre él siguen divididas, y probablemente lo seguirán estando. Para algunos, encarnó una masculinidad anticuada, cierta falta de tacto y el analfabetismo emocional de un mundo que enseñaba a los niños a tragarse el dolor y llamarlo fortaleza. Para otros, fue el gran realista de la monarquía, el que vio venir el futuro, trabajó más que casi nadie, y le dio a la institución movimiento, relevancia y garra. Ambos retratos contienen verdad, ninguno alcanza por sí solo. Fue un niño de cortes destrozadas y hogares inestables que convirtió la inestabilidad en disciplina. Fue un oficial naval que perdió la carrera que amaba porque su esposa heredó un trono. Fue un padre que quiso endurecer a sus hijos, y a veces terminó hiriéndolos. Fue un esposo capaz de exasperar, de ofender, de refugiarse en el trabajo o de decir exactamente lo que no correspondía en el momento equivocado. Y también fue el hombre que caminó detrás del féretro de Diana junto a Guillermo y Enrique, el hombre que le decía la verdad a la reina cuando otros la envolvían en papel de seda, el hombre que empujó a la monarquía hacia la modernidad, incluso cuando esa modernidad lo irritaba. Quizás esa sea la forma más simple de entenderlo. Felipe no estaba hecho para la facilidad nunca fue su idioma, confiaba más en la acción que en la confesión, más en la competencia que en el encanto, más en la resistencia que en la exhibición. Había vivido demasiado pronto el exilio, el abandono y la pérdida como para volverse un hombre blando, pero también vivió lo suficiente como para convertir esas lecciones duras en un servicio de una escala casi inimaginable. Isabel lo eligió cuando era joven, y no eligió mal. Eligió a un hombre que desafiaría la institución que ella debía encarnar, que animaría la vida que ella debía sobrellevar, y que nunca la dejaría hundirse en esa niebla narcótica que a veces envuelve a los soberanos. Fue difícil, sí, fue imposible a veces, sin duda, pero nunca fue meramente decorativo, y nunca fue aburrido. Hay una última idea que merece desarrollarse, porque atraviesa de punta a punta toda la vida de Felipe, y explica, mejor que cualquier anécdota aislada, por qué resultó una figura tan difícil de clasificar para quienes lo rodearon durante décadas. La corte británica, como toda institución centenaria, tiende a valorar por encima de casi cualquier otra cosa la previsibilidad. Sabe cómo comportarse ante lo esperado,
tiene protocolos para el nacimiento, el matrimonio, la enfermedad y la muerte, y ha desarrollado, a lo largo de siglos, mecanismos extraordinariamente sofisticados para absorber cualquier sobresalto sin que se note demasiado hacia afuera. Felipe, en cambio, nunca fue previsible del todo, ni siquiera después de décadas de convivencia con esa misma corte. Podía cumplir con absoluta disciplina cualquier protocolo que considerara razonable, y al mismo tiempo desafiar abiertamente cualquier costumbre que le pareciera vacía de sentido, sin que existiera una manera sencilla de anticipar, de antemano, cuál sería su reacción ante una situación nueva. Esa impredecibilidad, que en un cortesano cualquiera habría sido motivo de alarma inmediata, resultaba tolerable en él precisamente porque estaba casado con la soberana, y porque, con el paso de los años, había demostrado con creces que su energía, mal que le pesara a algunos, terminaba beneficiando a la institución más de lo que la perjudicaba. Esta tensión sin resolver entre un hombre que necesitaba actuar según su propio criterio y una institución que necesitaba previsibilidad absoluta para sobrevivir, nunca desapareció del todo, ni siquiera en los años de mayor reconocimiento público hacia su trabajo. Se convirtió, más bien, en una especie de acuerdo tácito. La corte aprendió a dejarle margen de maniobra en las áreas donde su iniciativa resultaba más productiva: ciencia, juventud, conservación, modernización mediática, y a contenerlo, con mayor o menor éxito, en las áreas donde su franqueza representaba un riesgo constitucional más directo, como los comentarios improvisados ante la prensa o las opiniones políticas de fondo. Fue, en ese sentido, un equilibrio nunca perfecto, sostenido durante 7 décadas a fuerza de paciencia mutua, algunas concesiones de ambos lados y una cantidad considerable de sentido del humor, cuando alcanzaba. Resulta casi imposible, al llegar al final de este recorrido, no volver una vez más al comienzo, al bebé transportado en una cuna hecha de una caja de naranjas, al niño que aprendió varios idiomas antes de aprender qué significaba tener un hogar fijo, al adolescente que enterró a una hermana en un funeral cargado de símbolos que la historia todavía no había terminado de escribir. Gran parte de lo que Felipe llegó a ser, su disciplina, su desconfianza hacia la sensiblería, su necesidad casi física de mantenerse siempre en movimiento, su dificultad para ofrecer consuelo blando, puede rastrearse, sin demasiado esfuerzo interpretativo, hasta esos primeros años de desarraigo constante. Lo notable, sin embargo, no es que esas experiencias tempranas lo hayan marcado, eso le ocurre, en mayor o menor medida, a cualquier persona, sino la manera particular en que decidió convertir esa marca en un método de vida coherente, aplicado con una consistencia casi obsesiva durante casi un siglo. No se limitó a sobrevivir a una infancia difícil. Construyó a partir de ella una filosofía completa sobre cómo debía vivirse una vida, con disciplina, con propósito, sin autocompasión, siempre en movimiento, y la aplicó, con resultados desiguales, pero siempre con una convicción absoluta, tanto a sí mismo como a quienes lo rodeaban. Esa filosofía lo sirvió extraordinariamente bien en el ámbito público, donde años de entrega genuina construyeron un legado institucional dificilísimo de discutir. En el ámbito privado, la misma filosofía produjo resultados mucho más ambivalentes, capaces de generar tanto admiración genuina como heridas duraderas en las personas que más lo necesitaban de una manera distinta a la que él sabía ofrecer. Quizás ese sea, en definitiva, el retrato más honesto posible de Felipe, no el héroe sin matices que algunos prefieren recordar, ni el villano doméstico que otros prefieren señalar, sino un hombre que convirtió el trauma en método, el método en servicio, y el servicio en una vida entera dedicada, con una entrega casi feroz, a no quedarse jamás quieto. Con el paso de los años, es inevitable que la figura pública de una persona tan expuesta como Felipe termine reducida, en la memoria colectiva, a un puñado de anécdotas repetidas. El comentario incómodo en una gira oficial, el ceño fruncido en una fotografía de familia, la reputación de esposo difícil, el padre severo con Carlos. Son fragmentos reales, documentados, parte legítima de cualquier retrato honesto. Pero reducir 70 años de vida pública y casi 100 de vida entera a esa colección de instantáneas sería tan injusto como reducir a cualquier persona compleja a sus peores momentos capturados por una cámara. Detrás de esas anécdotas hubo un hombre que, desde muy joven, tuvo que reconstruirse una y otra vez, de príncipe exiliado a estudiante disciplinado,
de estudiante disciplinado a oficial naval condecorado, de oficial naval a consorte sin función definida, de consorte sin función definida a patrono infatigable de causas que él mismo eligió y sostuvo durante décadas. Cada una de esas transformaciones exigió un esfuerzo considerable de adaptación, casi siempre realizado sin la posibilidad de quejarse en público, porque quejarse no formaba parte de su vocabulario ni de la época en la que se formó. Hubo, también, una ternura poco fotografiada, la que mostró con sus nietos más pequeños, la paciencia inesperada con la que enseñó a varios de ellos a navegar o a conducir un carruaje, el cuidado silencioso con el que acompañó a su esposa en los últimos años compartidos, cuando ya ninguno de los dos tenía nada que demostrarle a nadie. Esa ternura casi nunca llegó a las portadas, porque no era noticia. No hay escándalo en un anciano enseñándole pacientemente a un nieto a atar un nudo marinero, ni titular posible en dos personas mayores tomando el té juntas en una tarde cualquiera de Windsor. Y sin embargo, esos momentos silenciosos formaron, probablemente, una parte tan real de quién era Felipe como cualquiera de sus comentarios más citados. Al final, quizás lo más justo que pueda decirse de él sea esto. Fue un hombre que nunca dejó de trabajar para merecer el lugar que ocupaba, aunque ese lugar nunca terminara de encajarle del todo. Llegó a la familia real como un extranjero con más orgullo que fortuna, y se fue de ella, 74 años después, como uno de sus pilares más reconocibles, no porque la institución lo hubiera absorbido sin más, sino porque él, a fuerza de terquedad, disciplina y un compromiso de trabajo casi inagotable, terminó por convertirse en una parte imprescindible de ella. Fue difícil de amar con facilidad y, al mismo tiempo, imposible de ignorar. Puede que esa combinación, difícil e imprescindible a la vez, sea, después de todo, la definición más precisa posible de lo que significó ser, durante 3/4 de siglo, el Duque de Edimburgo.